Bueno, ahora vamos a pasar a la entrevista del día de hoy. Para ello tenemos a Omar Azañedo Sayán, quien es economista y fundador de Non-Cash, con el cual vamos a hablar sobre el tema del dólar, con el impacto, el comportamiento y también las proyecciones. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Telemundo Noticias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Estamos presentes nuevamente el día de hoy aquí, Omar, para hablar ahora sí sobre el dólar, su comportamiento, impacto y también las proyecciones. Primero, ¿cuán importante, digamos, es las tendencias, digamos, tanto a la alza, a la baja, el dólar, para el bolsillo de todos los peruanos? Creo que es importante comenzar con ello. Mira, definitivamente el dólar es importante para el ciudadano de a pie, para el peruano, para el empresario, para el inversionista. En el Perú, en realidad, tenemos prácticas comerciales, por así llamarlos, que son muy importantes. Si te das cuenta, en el Perú cualquier inversión que se haga está relacionada al dólar o es en dólares. Si uno quiere comprar un bien intangible, un terreno, está en dólares. Si uno quiere comprar un auto, está en dólares. Un auto de segundo está en dólares. Va a comprar electrodomésticos, está en dólares. Más allá de que lo puedas cambiar en soles al tipo de cambio del momento, ¿no? Entonces, nuestras prácticas comerciales indican que desde hace muchas décadas el peruano en realidad todo lo que significa inversión o una venta en realidad está muy relacionada al dólar o la quiere hacer en dólares. Otro dato, y no lo digo yo, según un estudio de dolarización de la economía peruana del Banco Central 2017, las empresas facturan en dólares, ¿no? Hoy en día, crisis post pandemia o en medio de esta crisis, muchos profesionales peruanos facturan en dólares, ¿no? El abogado, el arquitecto, la persona que te cobra alquileres, te cobra en dólares. Entonces, estas prácticas, entre otras, hacen que la transacción que más se lleva a cabo en nuestro país es la compra y venta de dólares a diario. Así que definitivamente las alzas y bajas del tipo de cambio afectan a las personas, afectan a los hombres de negocios día a día, ¿no? Y es por eso que tienes un banco central que en realidad mantiene lo que se dice una flotación sucia del tipo de cambio. El Banco Central, su labor día a día es evitar, o con el tiempo, que esas subidas y bajadas que tú indicas sean muy drásticas. Trata siempre de que sean de a pocos, como se dice, las acolchona, las hace que vayan, si se trata de un tipo de cambio que empieza a retroceder, que no sea tan radical esa caída. Si se trata de un tipo de cambio que empieza a subir, empieza a ver de que el alza sea de a pocos, de escalonada. Ojo que el Banco Central no cambia la tendencia, no cambia o evita que suba o baje. Trata de amortiguar esa caída o de acompañarla de alguna manera la subida, ¿no? Correcto, Omar, qué importante bueno, la aclaración y lo que nos estás comentando respecto a las alzas y a las bajas, que como tú bien lo mencionas, esto no lo ve el BCR, ellos no controlan esto. Y justo a este punto también quería llegar, recordemos, bueno, que en épocas cuando estaba el señor Pedro Castillo como presidente, el dólar llegó a estar en 4, ¿no? En 4 punto y algo, ahora está en 3.70. En ese momento algunos mencionaban que bueno, es para ahorrar en dólares, cuando está la baja cambiemos a soles. ¿Qué tan cierto es esto y por qué digamos estas tendencias sean? Es por la, digamos, estabilidad política también acá, ¿no? Por varios factores y también por lo que puede pasar fuera del país. Omar. Y mira, muy buena tu consulta. Mira, en realidad hoy en día tenemos todavía un dólar o un tipo de cambio alto, ¿sí? Y digamos que si uno quisiera pensar en las tendencias, hoy en día vamos a seguir con un dólar alto y al alza. Todavía el país o el mundo sigue en medio de una crisis económica. La crisis económica no es local, no es regional, no es solo en el Perú, es global, ¿no? Estas amenazas de alza de precios, esta inflación es un fenómeno global, ¿sí? Están subiendo los precios en el mundo y las principales economías están combatiendo esto, ¿sí? Las bajas expectativas de crecimiento a nivel mundial son para todos, ¿no? Hoy en día estamos con una preocupación y desde el año pasado venimos, pero hoy en día es aún más. Las proyecciones de crecimiento país son alrededor del 2%. ¿No? Un país como el nuestro tiene que crecer a tasas del 5% mínimo, un 2% nos afecta bastante,
¿no? Entonces, en medio de esta crisis que todavía continúa, que todavía se está dando batalla, y en nuestro caso local tienes dos aspectos más. Tienes el ruido político o los conflictos sociales o el descontento social, que en cualquier momento agrava un poco la coyuntura local, ¿no? Y tienes hoy en día un fenómeno del niño. Tenemos un fenómeno del niño que ya empieza a causar estragos en nuestra economía desde hace unos meses, cada vez más, que te afecta. Te afecta nuevamente precios, ¿no? Ya sea por oferta de productos o te afectan precios por logística. Hace poco estábamos hablando, todas las días estamos hablando un poco del tema del limón, ¿no? El alza de precios, ¿a qué se debe? Bueno, es un problema climatológico y es un problema logístico, ¿no? Entonces, en medio de todo este contexto, en medio de todavía esta crisis, ¿no? Más allá de que el gobierno está haciendo y tiene que seguir haciendo esfuerzos por priorizar la recuperación y la reactivación económica, vamos a seguir manteniendo un dólar alto y al alza. Hoy en día tienes un tipo de cambio alrededor de los 3.70, ¿no? Claro, uno lo compara con los 4 soles que hemos tenido, ¿no? Y por supuesto dice, bueno, 3.70 en vez de 4 soles, estamos bien. No, no estamos bien. El tipo de cambio previo a la crisis, a la pandemia, estaba a 3.30. Entonces hoy en día tienes un tipo de cambio que oscila, o viene oscilando los últimos meses, para ser más exacto, entre 3.60 y algo a 3.70 y algo. A veces se acerca a 3.80 y se ha ido retrocediendo hasta 3.60. Mucha gente esperaba que se vaya a los 3.60 o a los 3.50. Es poco probable. Es más probable, ¿no? Con tipo de cambio uno no puede proyectar, pero si hablamos de probabilidades, es mucho más probable que el tipo de cambio se mantenga alrededor de los 3.70, 3.80 en medio de aún una crisis mundial, ¿no? Que retroceda. Correcto. Omar, dentro también de, digamos, lo que afecta a la alza y a la baja son las expectativas, ¿no? No realmente son hechos los que afectan directamente a la alza o a la baja, sino también las expectativas o lo que pueda llegar a suceder. Esto afecta directamente a la alza y a la baja. Y algo que también quería consultarte respecto a lo que tú nos estás comentando. Las tendencias son para mantenernos en 3.70 y algo, ¿no? Pero digamos, ¿hay alguna, bueno, panorama, digamos, en el cual podremos o podamos regresar a ese 3.30, 3.40 o 3.50 en el cual antes de todo lo que, bueno, todos los conflictos, ¿no?, que hemos conocido, podríamos volver a llegar, digamos, desde el BCR, o se podría hacer algo? Porque como lo estábamos comentando, ¿no?, también afecta lo que está sucediendo afuera, lo que pasó en Estados Unidos, digamos, con el cierre de uno de los bancos más importantes que tuvieron. ¿Qué es lo que se podría hacer? Porque como estos, bueno, el dólar está en alza, digamos, está entre 70, también afecta directamente a las bodegas, afecta, digamos, a los productos que nosotros podamos comprar que se traigan de afuera. ¿Qué es lo que se podría hacer, digamos, o qué es lo que sucedería? Mira, en realidad, lo dije hace un rato, predecir el tipo de cambio, dicen los especialistas, es una tarea imposible. Yo suscribo eso. Lo que podemos hacer es tratar de ver, como dices tú, como preguntas, cómo va la tendencia, qué podría suceder, sobre todo sobre la base de lo sucedido y acontecido desde que empezó la pandemia y lo que venía sucediendo antes. Creo que tenemos suficiente evidencia empírica o práctica para saber qué puede estar sucediendo, qué podría suceder. Como te digo, veo muy difícil que el tipo de cambio retroceda a niveles prepandemia. Ahorita, en estos momentos, que insisto, son momentos de crisis económica mundial, son momentos todavía de crisis económica local, ¿sí? Si bien tenemos nuestra economía que empujada a el crecimiento por los sectores normalmente que el consumo de alguna manera que el consumo promueve, por decir cierto, que es el sector servicios, un sector comercio, una minería todavía parada, que en realidad empieza a crecer más por el proyecto que Yabeco y otros, y nuevamente, las respuestas del tipo de cambio no están necesariamente en nuestra coyuntura o en lo que pasa localmente, está en lo que sucede afuera. Y afuera, todavía la crisis económica mundial se viene batallando. Viene batallando Estados Unidos, viene batallando Europa, viene batallando Asia. Entonces, y en medio de una crisis, lo que hemos visto en los últimos años, el mundo, ni siquiera es el peruano, el mundo se protege, todavía el dólar es reserva de valor, todavía el dólar y muchos activos financieros o la inversión en Estados Unidos es mejor vista, es mejor percibida y la gente utiliza dólares para invertir o transar.
Entonces, el dólar tiene su fortaleza en medio de esta crisis, por así decirlo, y prevalece entre otras monedas, entre otros activos incluso. Estados Unidos sigue siendo todavía, más allá de que muchas veces vemos si crece o no crece, de que viene mal, sigue siendo quien empuja la economía mundial y todos lo seguimos. Entonces, las respuestas de un tipo de cambio, más que en Perú, ¿qué podemos hacer? Siempre están casi afuera. En el Perú venimos haciendo bien las cosas. Tenemos un Banco Central de Reserva con una política monetaria muy vamos a decir, que viene aplicando hace muchas décadas, ¿no? Y que viene haciéndolo bastante bien. Tenemos un Banco Central de Reserva que se adelantó a este escenario de tasas de interés y que lo viene haciendo hace un par de años a diferencia de otras economías y lo viene haciendo de manera escalonada. Tenemos un Banco Central que de alguna manera, como te digo, interviene en el mercado bancario para evitar subidas y retrocesos o caídas del tipo de cambio muy alto. Tenemos un Banco Central que sigue buscando o tiene como meta inflación de su política monetaria una inflación moderada, ¿no? Y tenemos una economía o una política económica que sigue evitando que tengamos un déficit fiscal alto, sigue cuidando, como se dice, el presupuesto del Estado. Y mientras todo esto se mantenga, que ya lo viene haciendo el Perú, ¿no? Mientras tengamos lo que he mencionado del Banco Central, mientras tengamos un MEF que sigue haciendo las cosas de esta manera, el tipo de cambio por sí solo se va a mantener de alguna manera lo mejor posible para los peruanos, ¿no? Pero si tú me dices qué se tiene que hacer o qué tendría que suceder para que el tipo de cambio retroceda a estos niveles prepandemia, tendría que resolverse la crisis económica mundial, tendría que evitarse el conflicto en Europa. Ojalá en algún momento se dé la paz. El conflicto en Europa afecta a la economía mundial y lo hemos visto. Más allá de las sanciones que se le hayan impuesto a Rusia, más allá de las medidas que se hayan tomado, afecta la economía mundial y a todos, ¿no? La crisis sigue dándose, sigue batallándose contra esta inflación, sigue habiendo esta política de tasas de interés, de subir las tasas de interés, sigue de todas maneras las expectativas de crecimiento sean pocas. Entonces tendría que cambiar todo eso y no depende de la economía peruana o de los peruanos, Sí. ¿no? Para que tengamos un tipo de cambio que poco a poco va retrocediendo y va llegando hacia niveles prepandemia. Por eso mi respuesta es, no tengo la bolita mágica porque todo puede suceder y más en un mercado que el tipo de cambio es un commodity. Todos los días se mueve, ¿sí? Para los Versátil, peruanos que nos exactamente. escuchan. Todos los días se mueve el tipo de cambio por oferta y demanda, ¿no? Afuera, y externa e interna. Todo puede suceder, puede ser que un día retroceda bastante y al día siguiente rebote o viceversa, ¿no? De eso no lo sabemos, pero para que retroceda permanentemente y baje esos niveles, tendríamos que estar hablando de una recuperación de la economía mundial, un conflicto en Europa que de alguna manera termina o empieza a dar muestras de que terminaría, ¿no? Y sobre todo, como te digo, que se revuelvan todos estos problemas. Pero mientras obtengamos un Banco Central y un MEF que hace las cosas que te he mostrado, nosotros vamos a seguir con un tipo de cambio o con un sol fuerte. De hecho, Eso. para que lo sepan, el sol sigue siendo una de las monedas más fuertes desde la crisis, ¿sí? Hemos tenido monedas en la región o monedas en el mundo que se han depreciado, es decir, han perdido su valor mucho más desde la pandemia que nosotros, ¿no? Entonces también eso es rescatable, eso le da confianza de alguna manera a nuestros inversionistas con respecto a nuestra moneda o a la inversión privada extranjera, ¿no? Eso da confianza de nuestro sistema financiero y como te digo, le da un mensaje al mundo del buen manejo económico Exactamente. macroeconómico, ¿no? Así es, Omar, qué importante, bueno, ya con lo que cerraste la entrevista, ¿no? Haciendo una especial mención al sol, ¿no? Que es una de las monedas más fuertes y como tú lo has dicho, que se ha mantenido en pandemia, a diferencia de otras monedas en la región. Omar, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Telemundo Noticias. Disculpa. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y habernos brindado esta entrevista, Omar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y bueno, hasta otra oportunidad. Así es, él es Omar Azañedo Sayán, economista y fundador de Noncash. Nosotros vamos a continuar con la información